Bueno, pues buenas tardes. Les damos la bienvenida a este octavo coloquio de investigación que, como saben, organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y yo seré quien modere esta mesa titulada Migración, Género e Identidades en Tránsito en CDMX. Esta mesa pertenece al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Tenemos en primera instancia al maestro Antonio Javier Piña Sánchez, quien también es candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor de la misma facultad. Entre sus líneas de investigación se encuentra la burocracia a nivel de calle, las ciencias del comportamiento y el sobrepeso y la obesidad. En segunda instancia tenemos al doctor Giovanni Brian Lechuga Izaguirre. Él es abogado, maestro en Derecho y doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las políticas públicas de seguridad y prevención del delito, juventudes y personas adolescentes. Es también docente universitario en los campos de desarrollo de habilidades metodológicas y epistemologías en las ciencias sociales. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, un gusto. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa también se encuentran estudiantes que en un momento estaré presentando. Antes me gustaría explicar cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas también tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Es importante mencionar que no hay réplica por parte de los estudiantes, por tanto, la retroalimentación que reciban de los comentaristas la van a poder revisar o analizar ya con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Sí les pido seamos como muy respetuosos con los minutos para cumplir en tiempo y forma. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Miriam Teresa Escat Caicedo, quien presenta el trabajo titulado Desafíos de la migración de género en CDMX entre contextos de derechos humanos y de discriminación. Adelante, Miriam, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias antes que de iniciar por este espacio de interacción e integración de saberes. Mi trabajo de investigación se titula Desafíos de la migración de mujeres colombianas en Ciudad de México entre contextos de derechos humanos y discriminación. Mi nombre es Miriam Teresa Escat Caicedo y pertenezco a la maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta investigación ofrece un análisis sobre los desafíos en contexto. Perdón que te interrumpa, Miriam, creo que no está pasando la siguiente diapositiva. A ver, un momento. Ahí se ve. Sí. Y ya está pasando. Ahí se ven nada más las diapositivas. Sí, ahí sí transita ya la... Ok, entonces no la voy a poner en presentación. en presentación, sino así, ¿vale? Sí. Bueno, esta investigación ofrece un análisis sobre los desafíos en contextos de tipo
económico, político y social que enfrentan actualmente las mujeres migrantes colombianas que residen en la Ciudad de México e identifica las vulneraciones a las que están expuestas desde 4 perspectivas determinantes que ayudarán a entender las condiciones específicas del flujo migratorio que realizan. Estas perspectivas son migración, género, derechos humanos y discriminación. Para el planteamiento del problema, pues se direccionan diferentes ámbitos donde se han identificado obstáculos para la incorporación de las mujeres migrantes colombianas en la Ciudad de México, pues de acuerdo a los resultados que obtuve en la aplicación de la metodología, pues que más adelante se las voy a exponer. En el ámbito laboral, los obstáculos para encontrar un empleo digno que económicamente le favorezcan su crecimiento profesional y personal, exponiéndolas a ser víctimas de explotación laboral o sexual, incluso de trata de personas. En el año 2007, el Consulado Colombiano en México presentó un informe sobre el nivel académico de las mujeres colombianas que emigran a México. Y en él se reportó que la comunidad de inmigrantes en México es una población altamente femenina, con el 57.1%, con altos niveles de escolaridad, donde el 69.9% por lo menos tienen estudios de licenciatura y el 17.3% de estudios de posgrado. Sin embargo, con los resultados que se obtuvieron, se reportó que la mayoría de mujeres no se dedican a su ámbito profesional por los diferentes obstáculos que se presentan referidos a conseguir un empleo que se relacione con su formación académica. No solamente obstáculos relacionados al género, que ya de por sí genera desigualdades, sino también relacionados a la discriminación en relación a ser migrantes, y también de tipo institucional, pues el Instituto Nacional de Migración también refiere obstáculos referentes a los permisos de trabajo, por ejemplo, de las residencias temporales, o cuando las empresas quieren contratar extranjeros, pues también tienen que hacer un proceso para registrarse en el Instituto Nacional de Migración. Este proceso es burocrático, es lento, puede llevar más de un año y generalmente terminan negativos. Respecto al ámbito social, la integración en una sociedad con parámetros definidos en sus estructuras comportamentales de tipo patriarcal es difícil porque está orientado a roles ya establecidos o estándares de conducta arraigados que se entrecruzan además con prejuicios que recaen en la nacionalidad, pues a las colombianas se las relaciona el narcotráfico y actos delictivos de tipo sexual y económico, y también tiene que ver con la hipersexualidad que recae sobre la nacionalidad. Entonces, las expone a diversas formas de violencia o acoso o a rechazo de la misma sociedad. También la problemática referida a los medios de comunicación que definen a las mujeres migrantes colombianas y las presenta a la comunidad con rasgos discriminatorios relacionados a los prejuicios y estigmas que ya se mencionaron. Respecto al ámbito político, se utilizan parámetros discriminatorios y prejuicios relacionados a la nacionalidad para desvirtuar las vulneraciones a sus derechos fundamentales relacionados a desapariciones y homicidios de mujeres colombianas aquí en México y o actuando en acciones revictimizantes hacia esta comunidad. Entonces, derivado de estos planteamientos, la pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes de origen colombiano residentes en la Ciudad de México en términos de vulneración de derechos humanos y discriminación? Como objetivos, el objetivo principal es analizar los desafíos a los que están expuestas actualmente las mujeres migrantes colombianas que residen en la Ciudad de México en relación a su integración laboral, social y política. Y a partir de este objetivo, pues sensibilizar a la comunidad sobre estas problemáticas que rodean a esta comunidad migrante. Como específico, tengo visibilizar las vulneraciones y violencias a las que están expuestas las migrantes colombianas en la Ciudad de México y a partir de este objetivo recopilar un marco jurídico que sirva de difusión de garantías relacionado a los derechos humanos y no discriminación, porque muchas mujeres no saben qué normativa las protege y no saben de qué derechos son titulares.
Para la justificación de mi trabajo de investigación, pues está a comprender las dinámicas migratorias de género y retos asociados a este fenómeno. Identificar los patrones de discriminación y vulneración de derechos humanos que recaen sobre las migrantes colombianas. La selección de los sujetos y objeto de estudio también se deriva de mi propia experiencia, pues yo pertenezco a este grupo social. Soy una mujer de origen colombiano que emigró a esta ciudad hace más de 9 años, y entonces he experimentado en primera persona los retos de la migración en estos 4 enfoques específicos, que es la migración de género, derechos humanos y discriminación. Respecto al marco teórico, en el género tenemos a Simone de Beauvoir, a Patricia Lagarde, a Rita Segato. En la migración, a Joaquín Arango, a Beret Lee, a Berta Well y Sonia Parela, que hablan de la migración de género. En derechos humanos, a Ventura de Sousa, que habla sobre la interculturalidad y la decolonialidad. A Francisco Laporta, a Kimberly Crenshaw. En la discriminación, el referente es Jesús Rodríguez Cepeda, Miguel Carbonell, Judith Butler. La metodología que escogí fue una metodología mixta de investigación cualitativa, donde se utilizó el método etnográfico para describir a las sujetas de estudio a través de instrumentos como las entrevistas semiestructuradas y la observación participante, para la inmersión en su entorno y experiencias migratorias en materia de derechos humanos, discriminación y género. Investigación cualitativa para recuperar información y estadísticas de fuentes institucionales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles para identificar datos etarios de la comunidad de mujeres colombianas residentes en Ciudad de México y otros datos etnográficos relevantes. Respecto a estadísticas, la Embajada de México en el año pasado entregó un informe donde reportó 60 personas colombianas asesinadas en México y 105 personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, desde el 2010 a la fecha se han reportado 401 personas colombianas desaparecidas en el territorio mexicano. Respecto al año 2023, esta misma institución de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación reportó 108 casos, de los cuales 21 correspondían a mujeres y 87 a hombres. Según estos datos, la mayor presencia de desaparición se ubica en regiones fronterizas con el 37%, el 27% corresponden a Ciudad de México y Estado de México y 11% de personas donde no se sabe dónde desaparecieron. Respecto a las personas asesinadas, todavía no se tiene algún informe relacionado a investigaciones de tipo de feminicidio, sino todas de muerte violenta de las mujeres, aunque se tengan reporte de al menos 5 casos que refieren hechos relacionados a este delito. Se sigue pensando que la migración se ha descrito como un fenómeno condicionado por el género. En síntesis, pues el objetivo de esta línea de trabajo tuvo como prioridad ser un puente entre el problema y la puesta en marcha del engranaje jurídico para que dentro de este espacio territorial se respeten o se reintegren derechos, dando paso a una sociedad donde se dé lugar y trato digno a esta población migrante en pleno ejercicio y disfrute de sus derechos, ante la ejecución de las normas vigentes, donde por supuesto se les puede dar un espacio político, económico y social incluyente, donde no se sientan invisibles y consecuentemente afectadas y donde se puede incorporar a esta sociedad pluricultural en condiciones adecuadas, creando ámbitos seguros que les permita tener un nivel digno de vida. Pues hasta aquí llegaría mi presentación y pues aquí está mi correo por si hay algún comentario o alguna duda referente a mi trabajo de investigación. Muchas gracias, Miriam. Vamos a dar paso a la ronda de retroalimentaciones. Vamos a iniciar con el maestro Antonio Javier, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, un gusto y un honor estar acá con ustedes. Quiero felicitar a las 3, a los 3 trabajos que revisé, de nuestras 3 colegas. Sí tengo varias observaciones.
sobre todo en el tenor de fortalecer el trabajo. Bueno, el documento que nos hicieron llegar, de entrada, solamente algunas pequeñas apreciaciones de forma. Por ejemplo, el título dice Desafíos de la migración de género en Ciudad de México. Quizás valga la pena hacer un análisis respecto a tu trabajo de en la Ciudad de México. Es un simple artículo, pero es importante. Cositas pequeñas como nombre del programa de posgrado, nos falta colocar correctamente la preposición, cuidar los acentos. Noté, eso sí, en los 3 trabajos que hay un uso hasta cierto punto indiscriminado de la conjugación de los verbos, ¿no? Se sugiere hablar en tercera persona, porque en el caso tuyo, Miriam, los trabajos me parecen formidables, muchas felicidades a los 3. Se recomienda porque es un trabajo científico, escribimos con base en otras y otros las sugerencias de terceras personas. Ahora, hay una parte muy interesante en donde, pues, mencionas 4 categorías. Al menos dentro del trabajo que yo revisé, que es un documento de 3 páginas, hablas de 4 perspectivas determinantes. El uso de las palabras importa. En metodología cualitativa y cuantitativa, el yo decir que tengo una correlación determinante me está diciendo a mí o le está diciendo al lector que es un trabajo de carácter cuantitativo, porque la relación determinante ya habla de variables. Y aquí hablas de 4, que para mí no son determinantes, más bien son categorías: migración, género, derechos humanos y discriminación. Con base en tu presentación, que es un poquito diferente a lo que yo revisé, hablas de que al parecer son tus referentes teóricos o marco teórico. Si vas a utilizar los 4, yo de entrada te recomiendo que hables de una aproximación teórica. Y además, algo importante, son 4 categorías. Por cada una podrías utilizarla como tal, como un marco teórico. Yo lo que te sugeriría es, salvo que tu trabajo ya esté terminado, que definas 1 o 2 como máximo, porque por cada uno de los exponentes que pusiste, sea Simón de Beauvoir, Buenaventura, Dos Santos, ambos manejan distinto enfoque teórico. Por algo muy simple, si habláramos de dignidad humana, una es la perspectiva jurídica con Rawls, otra es la perspectiva social humanista con Martha Nussbaum, por citarte un caso. Aunque los dos hablan de alguna manera del mismo tema, lo abordan de distintas perspectivas. Migración, género, derechos humanos y discriminación tienen anclajes y alcances diferentes en términos teóricos. Bueno, ahora hay otra parte en la cual recomiendo a las 3 de entrada que cuidemos el uso de los verbos. Por ejemplo, tú dices, se analizará cuáles son las probabilidades. Yo siempre he recomendado que analizar, tratemos de modificarla, ya sea por describir, por comprender, por explicar, por evaluar. Ustedes definan el alcance del trabajo, porque en buena medida prácticamente todos los trabajos de investigación analizan y estaríamos cayendo en un pleonasmo. Bueno, otra de las observaciones es, de alguna manera, que también cuidemos el uso de las palabras. Las palabras, repito, importan. Nosotros tratemos siempre de evitar los calificativos bueno y malo. Hay una parte en donde dices encadenados a prejuicios. Es algo muy pequeñito, pero el hablar de encadenados es una valoración subjetiva y hay que recordar que es un trabajo que aspira a la cientificidad. Sigo avanzando, revisar la sintaxis. Por ejemplo, me voy de manera más puntual. Hay algo muy importante. Hablas de parámetros. Yo escuché ahorita que tu abordaje principalmente es cualitativo. Si vas a hablar de cuantitativo, vas a tener que establecer una hipótesis y variables, dependiente e independiente. Si hablas de cualitativo, vas a tener que hablar de categorías que quizás tú misma construiste. Por eso es importante las palabras, porque si tú me hablas de parámetros discriminatorios y prejuicios, me estás dando a entender que tú ya identificaste cuáles son esos parámetros que han sido susceptibles de medición, sean discriminatorios o sean prejuicios o juicios. Bueno, la ortografía, eso va para las 3. Yo sugiero que lo revisen, porque sí hay ciertos detallitos ahí. Ahora, tengo una pregunta en donde solamente reflexiónala. Con base en lo que yo leí, el trabajo es de corte plenamente positivista y si va a ser el caso, se recomienda sustentar por qué se cree la posibilidad de objetividad. Hay una partecita muy interesante en donde dices, se podrá tener una mirada objetiva. Cuidado con los calificativos, porque si te vas a trincherar en una postura positivista, hay que argumentar por qué. Pero si el trabajo es cualitativo, recuerda que una de las
una de las críticas que nos hacen a los cualitativistas es que gozamos y hacemos un uso excesivo de la subjetividad, no de la objetividad. Es un trabajo de investigación desde tu percepción. Eso no amerita que pierda valor y riqueza, pero no quiere decir entonces que si es cualitativo sea plenamente objetivo. Los cualitativistas, por lo regular, afirmamos que la objetividad en ciencias sociales no existe, pero si se argumenta ahí, se fundamenta. Dices que se asume una postura crítica en esta misma línea. Entonces también lo mismo, hay que aclarar su línea fronteriza con la objetividad. O vas a ser crítica o vas a argumentar que eres plenamente objetiva. Hablas, y sí lo leí varias veces, en donde dices que hay políticas públicas, dices, pues las políticas públicas pueden no estar encaminadas a la integración o incorporación de estos grupos migrantes. ¿Cuáles? Al menos acá y hasta donde yo vi aquí en la presentación, no nos dices cuáles. Necesitamos saber de qué políticas estás hablando. Quizás en el trabajo en extenso está, pero yo no lo detecté aquí. Bueno, para cerrar, voy a enumerarte rápidamente las que yo observé. Son 9. No hay claridad en el marco teórico. Hablas de 4 categorías y das a entender que las 4 son tus referentes. Hay que tener cuidado porque entonces las 4 te están proyectando la parte de tu construcción teórica. 2, el trabajo circula entre lo cualitativo y cuantitativo, sin especificar cuál es la triangulación. Hay que cuidar la parte del objeto de estudio, estudio del objeto, es decir, metodología y teoría. Hay que dar mayor claridad entre los derechos fundamentales y los humanos. Esa es una línea muy delgada en México. Se sugiere dar más fortaleza al planteamiento del problema porque se dan por hecho muchas ideas y es pertinente rememorar que es un trabajo con sustentos científicos. Me explico en este punto. Creo que a la mayoría nos queda claro que el tema de la migración y la vulneración de los derechos de las personas no nacidas quizás en México, pues pueden ser afectados. Pero tú nos tienes que convencer a nosotros, más que de una pregunta de investigación, de que tu trabajo es susceptible de investigación. O sea, nos tienes que argumentar por qué se tiene que estudiar. Siguiente, se sugiere dar, me quedan poquitos minutos, ya casi acabo, se sugiere dar más fortaleza al planteamiento del problema. Bueno, el 5, el trabajo parece de carácter exploratorio. Se pueden usar encuestas si es algo cuantitativo o se recomienda el uso de algún tipo de etnografía. Tú mencionaste, no viene en lo que yo leí, que es una etnografía participativa, pero dijiste una parte en la cual tú misma lo viviste. Pregunta, ¿es observación participante o participativa? O puede ser quizás ambas, pero tendrás que aclararlo. Ahora, más que perspectivas determinantes, se recomienda el uso de dominantes y elegir 2 como máximo, lo que te decía las categorías. 7, si el trabajo es cuantitativo, se recomienda, ya que se reitera que existen parámetros, lo que te decía, ¿no? Que especifiques tus variables. Ya para terminar, el 8 ya te lo mencioné, el 9, vale la pena recordar si habrá uso de hipótesis o no y argumentar por qué. En los trabajos cualitativos no es obligatorio, se habla más de proposiciones, pero si al final tú ya tienes una idea o resultados, valdría la pena que empieces a estructurar una hipótesis o una proposición. Por mi parte sería todo. Hablé en menos de 10 minutos, muchísimas gracias y espero que haya sido servido para ti. Gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. Continuamos con la retroalimentación del doctor Brian. Hola, ¿cómo están todas, todos? Pues Miriam, yo identifico consistencia dentro de tu proyecto. Me parece que tienes claridad respecto de los alcances que pretendes desarrollar a través de la investigación. Me parece que hay algunas inconsistencias relacionadas entre el título del resumen que leí y la pregunta de investigación, pero es muy claro, ¿no? Los 3 componentes de observación de la investigación, que es la migración por condición de género de Colombia a la Ciudad de México, ¿no? Y el análisis de contextualización de las causas migratorias por vulneración a sus derechos humanos y por otro lado, por haber sido víctimas de discriminación. Aquí me parece que tienes que puntualizar, ¿no? Que esta violación sistemática a los derechos humanos y discriminación ocurrió en Colombia y por tanto se migraron a México, ¿no? Como un refugio
de estas condiciones en miras de obtener mayor seguridad o protección a estos derechos o a su dignidad humana, ¿no? Luego, entonces, ocupas las políticas públicas que existen en México para garantizar la integración de las personas migrantes, ¿no? Independientemente si están diseñadas para mujeres, ¿no? Que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos políticos, etcétera, o de discriminación, ¿no? Y observar los niveles dentro de la permanencia ya dentro del territorio mexicano, que no me quedó muy claro, observar la persistencia del riesgo de vulneración de los derechos, o en este caso de la discriminación o la disminución del riesgo, para sentar las bases de manera más sólida relacionadas con las causas de migración de las mujeres colombianas a la Ciudad de México, ¿no? Darle sostenibilidad al caso de la Ciudad de México, ¿no? Estadísticamente por número de personas históricamente colombianas, específicamente mujeres que han migrado, ¿no? De las variaciones, de sus incrementos, de la linealidad, ajustar entre la pregunta y el objetivo general, entre la pregunta y el título, el tema de los desafíos y las causas, porque son diferentes. Me parece que estás más enfocada en términos de investigación a abordar esas causas, ¿no? Desde el engranaje teórico, me parece adecuado la propuesta que haces, como dice el maestro Antonio, hay que ajustar un poco la compatibilidad de los conceptos en las distintas teorías, pero está muy bien, o sea, el trabajo da incluso hasta para que tú hagas una autoetnografía relacionada con tu caso. ¿Qué más? Dentro de los objetivos, tienes, te digo, la claridad del tema de la violación sistemática de los derechos humanos a estas mujeres, de su eh, predisposición a ser víctimas de discriminación, violencias y revictimización, que es lo que nos explicaste hace un rato, por su nacionalidad. Y aquí vuelves a hablar de las políticas públicas que no están orientadas a la integración o incorporación de los grupos migrantes. Coincido también con Antonio, habría que señalar específicamente la política del gobierno de la Ciudad de México, porque lo estás ajustando al contexto de la Ciudad de México o del gobierno federal en la Ciudad de México para garantizar la inclusión de estas personas, promover o propiciar su seguridad, ¿no? Física, política, etcétera. Pero, solo faltaría eso, ¿no? Después nos hablas de una parte normativa que me parece que también tienes que delimitar bien a partir del conjunto o de la política pública que tú elijas, ¿no? O que tengas ya identificada dentro de tu diagnóstico como excluyente o incompleta para garantizar la inclusión de las mujeres. Luego, entonces, tu propuesta o los hallazgos derivados de la etapa empírica, de la recolección de datos y de su codificación, análisis, te pueden dar luz para que redactes en términos de conclusiones los desafíos, ¿no? De los que hablas al principio. ¿Cuáles son esos desafíos, los retos, las tareas pendientes, las recomendaciones que en términos de los hallazgos das, ¿no?
La parte metodológica también tiene consistencia, me parece que es muy ambiciosa para el tiempo del que dispones, ¿no? Para el trabajo de campo, administra bien esa etapa, ¿no? Empieza por hacer un ejercicio de ponderación respecto de cómo, con quiénes vas a comenzar. Me parece que también tiene claridad respecto de tus actores, de tus sujetos de conocimiento. Entonces hace ese mapeo, ¿no? Bueno, mi interés principal está en obtener el testimonio de este grupo de mujeres que tengo identificadas para instalar un focus group, ¿no? Y empezar a trabajar con ellas estos temas. De la observación participante, destacar esta situación, documentando mi diario de tal, empieza a proyectar porque por lo que propones ahora está bastante completo, pero en los tiempos verás que es tardado, ¿no? Y que es costoso. Entonces, recuerda que también tienes que hacer compatible tus estudios de maestría y todo lo demás que tú hagas, tus otras dimensiones de vida para tener un equilibrio, para hacer una tesis o una propuesta de investigación. ¿Va a ser artículo o va a ser tesis, Miriam? Tesis, ¿verdad? Entonces, Tesis. muy bien. Sí, o sea, sí te da el tema para desahogar la tesis y solamente esas son mis observaciones. Muchas gracias, doctor Brian, por sus aportaciones. Vamos a continuar con la estudiante Dalia Carolina Pérez Chávez. Ella presenta el trabajo titulado La reconfiguración de la identidad cultural de las mujeres migrantes afrodiaspóricas una vez que se establecen en la Ciudad de México como su lugar de residencia. Adelante, por favor, Dalia. Hola, voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Me dicen, por favor, si ya se ve? Sí. ¿Sí? Ah. ¿La pongo en grande o la pongo en pequeño? A ver, si quieres hacer la prueba y ya le das a avanzar y ya yo te indico si. Ok. ¿Sí se ve? No. Bueno, yo sí la veo. ¿Sí? Y si le cambio, ¿se Pero ve? no en presentación, que es lo que ya le puso. Presentación todavía no. No. Yo las No, entonces mejor déjala como. Entonces la dejo como estaba. Sí, sí, mejor. ¿Y ahí sí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues para empezar, creo que aquí voy a hacer un pequeño ajuste porque creo que por el cambio de compu. ¿Sí se ve bien? ¿Así? Sí. Ok. Bueno, lo primero que les quiero comentar es, bueno, ya mencionaron mi nombre, estoy en la maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad y pues con base en el avance que hemos ido teniendo, yo hice una primera modificación a partir de que hice la primera reunión con mi comité asesor. Un poco yo tenía la duda de cómo no hacer un trabajo que pudiera generar juicios desde antes de hacerlo. Entonces, a raíz de ahí fue que modifiqué mi tema porque, pues precisamente el anterior era como yo estaba ya dando por hecho lo que estaba sucediendo, sin siquiera todavía preguntar específicamente a las personas de las que estoy hablando. Entonces, en ese sentido, la modificación quedó como la vivencia y expresión de la identidad cultural de las mujeres migrantes afrodiaspóricas una vez que establecen la Ciudad de México como su lugar de residencia. Y entonces, pues bueno, a partir de esto, yo quiero recalcar que es una mirada interseccional y pues bueno, cito a una de las mujeres negras que mayormente han hablado sobre este tema, que es Angela Davis, que ella dice que en una sociedad racista, no ser racista no es suficiente, tenemos que ser antirracistas. Y bueno, para empezar, dentro de los fenómenos, pues digamos, sociales que se presentan actualmente en la Ciudad de México, que es uno de los requisitos que a nosotras nos pidieron para hablar de un tema, pues el de la migración es uno de los temas centrales. En ese sentido, pues bueno, hay problemáticas estructurales que atraviesan esta situación, como lo es el racismo y la discriminación,
y pues que para fines de mi investigación yo voy a utilizar como categorías de análisis. En esta misma lógica, yo me voy a enfocar en las mujeres migrantes afrodiaspóricas que se ven en la necesidad de emigrar de su lugar de origen y que establecen la Ciudad de México como su lugar de residencia. Y bueno, a partir de esto se enfrentan con diversas situaciones como la vivencia en otro lugar de su identidad cultural, partiendo de que este concepto, pues bueno, encierra en un grado un sentido de pertenencia social con el cual se comparten rasgos culturales, como lo son costumbres, valores, creencias, y pues bueno, además de que la identidad no es un concepto fijo, sino que además se recrea de manera individual y colectivamente y se alimenta de forma constante. En ese sentido, yo tengo hasta el momento dos conceptos centrales. Por un lado, son las mujeres afrodiaspóricas, que yo una de las cosas con las que me he encontrado es que cuando yo trato de definir esto, o sea, como me puedo encontrar una definición muy buena, no lo quiero categorizar como bueno o malo, sino más bien muy concreta, o como me puedo encontrar con algo que no es concreto, por precisamente como hay una especie de ausencia de la definición de esto, que bueno, es una característica de la literatura de las mujeres negras, ¿no? Que muchas veces está limitada o porque no se compartía o porque no existe. Y bueno, en ese sentido, de manera general, un concepto que yo más o menos como pues encuadré es que se les considera afrodiaspóricas aquellas mujeres de origen africano que viven en todas las zonas de la migración africana a consecuencia de la esclavitud o de los flujos migratorios internacionales pasados o recientes. Y esto se complementa específicamente en la Ciudad de México, que son personas de descendencia afro, que son desplazadas de su continente y pues bueno, esto puede ser a causa de esclavitud o de alguna otra problemática estructural, particularmente pues racista. Por otro lado, el racismo yo lo considero igualmente central porque, bueno, yo hablo de que es un conjunto de estructuras, procesos e ideas que surgieron y persistieron hasta la fecha, principalmente para asegurar el dominio de las y los colonizadores sobre los colonizados en un contexto de colonialismo europeo. Y aquí yo tengo como tres palabras centrales que aún estoy como si son categorías de análisis o no, todavía no termino de definirlo, que es que las mujeres afrodiaspóricas parten como, tienen un componente cultural, un componente político y a su vez un componente espiritual. No sé si voy a trabajar con todos aún, insisto, pero bueno, de momento los mantengo presentes. En cuanto al planteamiento del problema, pues bueno, una vez que ya he dado el contexto, la actualización de mi pregunta es de qué forma y se vive y expresa la identidad cultural de las mujeres migrantes afrodiaspóricas, perdón, hay un error, una vez que establecen la Ciudad de México como su lugar de residencia. Y en ese sentido, lo que yo quiero, perdón, es identificar de qué forma se vive y se expresa este problema que ya he mencionado, con la particular característica de descolonizar el conocimiento, que es además como un elemento adicional que nos han pues digamos, expresado en esta última UCA que estamos cursando actualmente. En cuanto al enfoque metodológico, yo pretendo trabajar con un enfoque cualitativo que parte de una actividad situada que delimita a la persona observadora en el mundo, ¿no? Partimos, o bueno, yo como investigadora me he identificado como que no hay, desde mi perspectiva, una postura objetiva, sino que toda la investigación se realiza desde una perspectiva en la que nos estamos ubicando. Eso me dice a mí que no existe la neutralidad y en ese sentido todo el conocimiento que se genera es desde una visión, ¿no? Desde quien está realizando la investigación. Mucho nos hablan de que seamos objetivas, objetivos, pero bueno, el hecho de ser una persona con una historia de vida ya nos hace tomar una postura. Y bueno, la mía es pues específicamente la de la perspectiva crítica en este sentido de la investigación cualitativa. La población que yo voy a utilizar, con la que voy a trabajar, son mujeres migrantes afrodiaspóricas de entre 20 y 30 años que hayan establecido la Ciudad de México como su lugar de residencia. El tipo de muestra es una muestra no probabilística o dirigida. Igual, un poco la razón por la que voy a trabajar con esta muestra es que me he encontrado también que es muy difícil acercarte a veces también con las mujeres migrantes, sobre todo porque o no hay como una confianza de decir sí, soy migrante, no saben para qué nos estamos acercando y a mí me interesa mucho no utilizar a las personas, que después de esto yo no les deje nada y que solamente yo extraiga el conocimiento, me lo lleve y me desaparezco.
Y precisamente por eso, pues bueno, la muestra es no probabilística o dirigida para, digamos, a minorar como el impacto que muchas veces implica que tú vas y te metes con una persona y después te vas. Los criterios de inclusión: ser mujer migrante, ser mujer afrodiaspórica, haber establecido la Ciudad de México como su lugar de residencia. Y bueno, ya de manera más específica, yo voy a trabajar con la investigación acción participante, y la razón por la que lo voy a utilizar es que, bueno, representa creencias sobre el papel del científico social que de alguna manera son disminuir la injusticia de la sociedad, ¿no? No solamente que a mí me permita como tener este conocimiento, sino que además parte de que va a incluir a las mujeres que me ayuden en esta investigación como coautoras, ¿no? Sí voy a estar, sí vamos a trabajar, pero esto que yo tenga no va a ser solamente mío, sino que es un conocimiento creado en conjunto. Y bueno, ya de manera más específica, la perspectiva con la que yo voy a trabajar, o bien el paradigma, es la perspectiva de género interseccional, que parte de la teoría crítica y a su vez es una metodología que estudia la percepción del poder cruzada o imbrincada en las relaciones sociales. Y ese enfoque señala que el género, la etnia, la clase o la orientación sexual están interrelacionadas. Esto quiere decir, como decía hace un momento, ¿no? Las problemáticas parten de un contexto que se desglosa desde el capitalismo, patriarcado, racismo, clasismo, y bueno, se conjuntan en todo y nos encontramos con una problemática que es como la que yo estoy pretendiendo mostrar. Por último, el instrumento con el que yo voy a trabajar es el trabajo en grupos, y específicamente los grupos de discusión, que estos consideran que aquí interesa la discusión de temas y problemas concretos entre personas de organizaciones o grupos distintos, y aunque pueden ser homogéneos en cuanto a nivel, y que pueden ser homogéneos en cuanto a niveles culturales, edades o sexos. Y bueno, la razón por la que voy a utilizar este instrumento igual, pues es justo por eso, ¿no? Porque no quiero yo dar por hecho algo que perfectamente puedo preguntar y perfectamente podemos compartir en un grupo de discusión, y pues yo puedo tomar la información directamente de quien está enfrentando la problemática, en lugar de, pues digamos, hacer suposiciones o partir de algún otro instrumento que para mí no me sería tan útil. Y pues bueno, ya solamente para cerrar aquí, las fuentes que yo consulté. Igualmente agregué mi correo electrónico, mi teléfono, y pues nuevamente soy Carolina, estoy en la maestría de políticas públicas, y pues bueno, quedo a la escucha de los comentarios que tengan para mí. ¿Puedo compartir? Sí, muchas gracias, Dalia. Vamos a comenzar con la retroalimentación por parte de los comentaristas e iniciamos con el maestro Antonio, por favor. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Es que pongo mi cronómetro, si no luego me paso. Listo. Bueno, nuevamente felicidades. Me parece que los 3 trabajos son maravillosos. Aprovechando los juicios de valor, los 3 me gustaron mucho. Esta transición del cambio de título, yo lo felicito. Me parece muy pertinente. Tengo algunas observaciones. La verdad es que repetiría las de forma. Sintaxis, muy poquitas preposiciones que se nos fueron, uso de mayúsculas, minúsculas. ¿Cuál es la parte que a mí me interesa rescatar con base en lo que leí, con base en lo que yo tengo aquí? En tu caso, Dalia, Dalia o Carolina, tengo 6 apreciaciones principales. La primera, ya de alguna manera han hecho hincapié en ciertas teorías, pero me gusta mucho, me gustó mucho la presentación de las dos, dado que es un trabajo cualitativo y es una observación participante que raya también un poquito en no en la participativa, pero sí ahorita voy a mencionar en 2 tipos de etnografías. Yo me preguntaba sobre todo cuál era la teoría de argumentación y explicación. Ahorita escuchándote, como bien decías, las ciencias sociales a veces tenemos un problema. Si hablamos de política pública, como dice Wayne Parsons, estamos en tierra a veces de todos y de nadie. Pero quizás podría ser incluso una de tus propuestas dentro de la justificación, que tú te animes justamente a hacer un consenso. Ojo, me gustó mucho lo que decías. No único, aprovechando el uso de tu trabajo. No quiere decir que construyas la identidad, ni de la identidad y tampoco de la palabra afrodiaspórica, pero puedes comenzar a hacer justamente un consenso. Bueno, eso por un lado. Entonces, la segunda, me gusta mucho la parte de cómo es que especificas que es un análisis no probabilístico. Aquí yo te hice una recomendación, a las 3 les devolví sus trabajos en Word con observaciones en controles de cambio a mi respectiva autoridad, ¿no?
Me gustó mucho, citas al doctor Hernández Sampieri, a Roberto Hernández Sampieri. Justamente ahí te recomiendo el capítulo 13. Me parece que es muy fino en la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque ahí cuando tú nos dices, ¿no? El tipo de muestreo que no vas a usar, él especifica el que sí se puede usar en cualitativa. Muestreo en investigación cualitativa. Básicamente, yo, por ejemplo, con él aprendí que si vas a hacer una inmersión al campo, es una unidad de análisis. No requieres un muestreo en cuanto a universo y una población objetivo. En palabras más sencillas, puedes tener, si fuera el caso, que no es lo tuyo por lo que entendí, de investigaciones a profundidad con 3, 4, 5 personas, pero depende, si tú lo vas a hacer un poco más en interacción cara a cara, está de lujo. No hay una unidad que limite, aunque él da ahí algunos números, en realidad no, depende también mucho de la comunidad, etnia o espacio de interacción social. La 3 es, nos dices, por ejemplo, ¿es viable una discusión? ¿Cómo? Aquí mi recomendación, lo que pasa es que dices, es viable una discusión, y yo pongo cómo. Si el foco de atención es la identidad, se puede hacer una descripción en torno a los rasgos socioculturales o de identidad que distinguen a las mujeres migrantes afrodiaspóricas vis a vis, ¿qué quiere decir cara a cara? Como la de las mexicanas y mexicanos. Es decir, en México tenemos, en la mañana estaba en una tutoría justo de aquí con ustedes, de la Rosario Castellanos, y yo les decía que en México, por fortuna, a partir de los años 50 para acá, no solamente en orientación del feminismo, sino en lo general, si hay autores desde la literatura como Octavio Paz, o a lo mejor Samuel Ramos en el perfil del mexicano, en cuanto a un acercamiento sociológico, psicológico, ¿no? Podríamos a lo mejor, o en tu caso, podrías hacer ahí un esfuerzo de situar, comparar los rasgos que distinguen culturalmente hablando los mexicanos, mexicanas, de estas personas, en tu caso, mujeres migrantes, ¿no? Para situar esta comparación. 4. Es importante, aunque el objeto de estudio se va a situar en las mujeres, no hay que descartar. Me gustó mucho también lo que decía el doctor hace un momento, ¿no? Lo que decía el doctor Ryan. No hay que descartar la influencia de los hombres, y más en un país como el nuestro. ¿Por qué? Pues al final se pueden compartir valores o excluirse. Es un hecho que muchos de nosotros los hombres fuimos educados o hemos ejercido microcomportamientos, micromachismos, efectos patriarcales, pero también se ha reconocido por investigaciones que también las mujeres en su contexto, en su configuración, nos han educado así, o ellas han sido promotoras de. En otras palabras, si tu trabajo es cualitativo y te da la oportunidad de abrir el abanico de posibilidades, está desde el hombre que él solo se construyó la identidad en términos de lo que estoy diciendo, pero también el que fue influenciado, lo mismo con las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vas a estudiar justamente a la identidad o a las identidades o un acercamiento a las mismas, como bien dijiste, la identidad no es una, va evolucionando, se va modificando. ¿Cuántos de nosotros volteamos hacia el pasado y decimos, caray, cuánto he cambiado? Y no por eso tenemos 20 personalidades. Entonces ahí convendría esa parte. El 5. Me gustó también el primer título, lo de la reconfiguración. Aquí lo que yo te sugiero en el 5, en el punto 5 es, se sugiere revisar el institucionalismo sociológico. ¿Por qué? Sobre todo en la caracterización del sentido de identidad. ¿Qué hace una institución? ¿Qué construye una institución? La institución se configura a partir de roles, pautas de comportamiento que tú lo tienes ya muy bien manejado, valores, trascendencia en el tiempo. Hay que recordar que una institución solo sí se caracteriza tal cual cuando hay una trascendencia en el tiempo. Antes de que yo naciera, ya estaba la iglesia. Seguramente me voy a ir de este mundo y va a seguir estando la iglesia y el Estado. Hay una trascendencia en el tiempo y sobre todo lo que tú manejas muy bien, un sentido de pertenencia. Yo puedo llegar a un lugar en donde no soy parte de, no nací ahí, y puede que aunque la comunidad me reciba para bien, yo no me sea ni me sienta parte de ella a lo largo de mi vida, o viceversa. Puedo tratar de cambiar mis comportamientos, roles, y aún así me van a rechazar. Tono de piel, forma de hablar, lengua, qué sé yo. Por eso también te mencionaba a Octavio Paz, siendo mexicano, es uno de los primeros que acerca este contexto de cómo nos distinguimos culturalmente hablando. 6. Se recomienda que en el caso de que se trate de una inmersión al campo, se especifique si será una observación participante o participativa. Desde que te leí me di cuenta que era una etnografía. Y me gusta mucho porque me gustan este tipo de investigaciones, porque a veces uno se sale del escritorio y se va
en palabras de un doctor que se llama Víctor Alejandro Payá, a ese subterráneo social, o de un doctor que se llama Roberto Castro, a ese hervidero social. Y aquí por eso te pongo, para elegir las estrategias de abordaje, sean diarios de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías o grabaciones. Si quieres, lo anexo todavía en un correo. Hay una doctora muy buena que fue mi profesora en el doctorado, se llama Laura Montes de Oca, y aprendí con ella las últimas recomendaciones que te haré. En tu caso, bueno, en el caso específico de la doctora, te puedo compartir un trabajo de ella en donde desde que te escuché me sonó mucho etnografía multisituada al principio, pero en el cierre de lo que tú estás diciendo me pareció que estabas hablando de una paretnografía por el que vas a utilizar grupos de trabajo. Y lo de la acción participante me encantó, pero yo te sugeriría primero cierra las ideas, categoriza las ideas y después ve cuál es el alcance de la acción, porque quizás transites a un aspecto constructivista. Solo una pequeña recomendación y para ir cerrando el título, me encanta. Y te voy a hacer 2 recomendaciones ahí. No sé tu formación de origen, pero por lo que escuché, quizás vale la pena revisar a Irving Goffman. Él tiene un trabajo que se llama Encuentros. Está en inglés, hasta donde yo sé, la única edición que existe, pero está muy bonito porque desde el título, Encuentros, cómo en esta interacción cara a cara existen distintas causas, factores, influencias, incidencias que definen nuestra interacción. Entonces, ahí para la parte de vivencias y expresión te recomiendo ese autor. Si no lo encuentras, igual y si gustas a través de nuestras autoridades, contáctame y te paso la referencia, porque manejas 2 ideas, vivencias y expresión. Ahora, en el título, eso coméntalo con tu comité, con tu director, directora de tesis, solo sugerencia. Dices, una vez que, yo te sugeriría para que no suene anclaje, una vez que me instalé, mejor a partir de que me instalé, parecen sinónimos, pero sí cambia. Mencionaste lo de la violencia estructural, está muy bien porque hay una violencia por parte del Estado. La descolonización también me gustó muchísimo. Básicamente serían todas mis observaciones. Muchas felicidades por tu trabajo y cierro con una última. Elinor Ostrom. Si tú tratas de comprender esta parte de la acción, investigación o acción participante, ella trabaja mucho la parte de la acción colectiva, la autoorganización sin presencia del Estado. Quizás te sirva, sobre todo si tú pretendes llegar a algo más allá. El libro que te recomiendo se llama Comprender la diversidad institucional. Fue la primer premio Nobel de Economía, la primera mujer, y es muy brillante, es politóloga, te puede servir. Muchísimas gracias, terminé en tiempo y forma. Gracias, espero que te sirva. Gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. Continuamos con la retroalimentación del doctor Brian, por favor. Muchas gracias, doctora. Carolina, me encanta, se hace evidente las tablas metodológicas que tienes, el lenguaje académico que empleas, tienes muy claro el diseño de la propuesta que quieres desarrollar, ¿no? La reconfiguración de la identidad cultural de las mujeres migrantes afrodiaspóricas en la Ciudad de México, ¿no? El objetivo me parece que está muy bien delimitado. Hace mucho tiempo que no veo un objetivo tan puntual, ¿no? En términos de explicar cómo se reconfigura la identidad cultural. Entonces, la metodología nos tiene que servir para documentar esa reconfiguración, ese proceso de reconfiguración. ¿Cuáles son sus rasgos distintivos? ¿Cuáles son las transgresiones? ¿Cómo se inserta la cuestión de género, la cuestión de raza? Dentro de la identidad cultural, ¿cuáles son más persistentes dentro del testimonio de tus personas de conocimiento, de tus sujetas de conocimiento, ¿no? Para que la codificación la hagas en miras de identificar tendencias, ¿no? Si bien es cierto, todas tienen un origen diferente, ¿no? Podrían coincidir ciertos rasgos de migración. Entonces, ahí cierras totalmente el círculo, ¿no? Con los estudios migratorios, ¿no? Y sin perder de vista desde los estudios etnográficos y sociológicos,
esta reconfiguración, ¿no? Y la documentes completamente por etapas. Coincido con Antonio respecto del texto de Sampieri, te va a dar mucha luz sobre la parte del muestreo, que me parece que tú ya tienes también muy claro tus límites y tus alcances respecto de las personas con las que vas a trabajar, ¿no? Me gusta también la parte de que estás observando la investigación para un resultado aplicativo, ¿no? Eh, y esas son mis observaciones, porque prácticamente tú tienes ya muy claro, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Entonces, adelante, sigue avanzando como ahora, Carolina. Muchas felicidades. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, doctor. Bueno, para cerrar esta mesa vamos a proceder con la estudiante Noemí Carrillo Jiménez, quien presenta su trabajo titulado Acercamiento metodológico para conocer la dinámica de integración de migrantes venezolanos en el Tianguis del Rastro Viejo, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. Adelante, Noemí, yo voy a hacer la presentación. Tú me vas indicando cuando cambie de diapositiva, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, mi nombre ya lo comentaron, Noemí Carrillo Jiménez. Estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, por supuesto, ¿cuál otra universidad? Mi tema, bueno, primeramente les quiero platicar un poquito por qué escogí este tema. Este tema lo escogí a raíz de mi estancia laboral en la CIVISO, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, hoy SEBIEM, porque ellos son en gobierno local quienes llevan el tema de migrantes. Entonces me doy cuenta de que hay una situación de mucho racismo y clasismo en contra de este sector. Así que yo voy pensando en hacer como una propuesta que fuera como más integral. Perdón, es que me cuesta mucho trabajo hablar. Que fuera integral con los vecinos de la colonia Felipe Ángeles, que es donde está situada mi investigación, y que fuera también integral con los migrantes venezolanos, que es con quienes estoy trabajando específicamente. Es que nace esta investigación tratando de poderles dar como una salida. Perdón, me canso de hablar. Bueno, entonces me escojo al sector venezolano porque, aunque no son los migrantes que más llegan a México, sí son los migrantes que, de acuerdo a cifras de la misma CIVISO o SEBIEM, son los que más les cuesta trabajo poder hoy integrarse al campo laboral. El primer obstáculo con el que yo me encuentro es que había que definir primeramente si era la cuestión laboral lo que verdaderamente les importaba o podía ser alguna otra cosa. A raíz de esa primera pregunta es que hice, junto con mi director, un instrumento metodológico
el cual se aplicó a este sector. Y lo que sí ha cambiado un poco con el paso del tiempo ha sido que en primer momento yo estaba como muy enfocada en migrantes. Y en este momento, perdón, ya me cansé. ¿Me pueden dar un minuto para tomar aire? Gracias. Sí, adelante. Claro, Noemí, con calma. Hola, Verónica. Hola, Estaba escribiendo, todavía falta alguien más por pasar. Ya pasó. está presentando Noemí nada más que tiene algunos problemas de salud y se está agitando mucho al hablar, entonces está tomando un descanso. Ya solo ella es la última que falta. Sí. Ok, pues todavía estamos en tiempo. Sí. Igual y con calma déjame presentar esta situación a ver qué me dicen. Sí, gracias. Con calma, ¿eh? Sí. Perdón, maestros, doctores. En caso de que ya no pueda continuar Noemí, pues igual con las observaciones que le hagan los comentaristas a partir del resumen que envió, ¿no? Entonces, que se tome un tiempo, unos 5 minutos, si ya no puede continuar, entonces ya está ahí, y que entonces mejor el doctor Antonio y el doctor Lechuga le ofrezcan sus opiniones, sus valiosas opiniones. Gracias, Armando. Precisamente como no puedo exponer tan largo como hubiese pretendido. Por eso es que ya no estoy usando tanto la presentación. Y ya me estoy yendo como a la parte más importante. Mi metodología es cualitativa, hemerográfica, pensando en hacer la cartografía social por ambas partes. Una parte de los actores sociales migrantes y otra parte con los propios carrecenses. Porque de entrada yo no había considerado esta parte de los propios habitantes. Entonces es la metodología que estoy proponiendo. Mi objetivo principal es por una parte demostrar que si podemos incluir al migrante dentro del campo laboral, podemos darle bienestar. Y obviamente este bienestar se va a ver reflejado en la molestia de los propios habitantes carrerenses, porque obviamente vamos a quitar esta sensación de inseguridad. Este paisaje urbano lo vamos también a poder reestructurar. Y vamos a poder impactar ambos ámbitos, desde el migrante hasta el propio colono. Estoy proponiendo hacer talleres donde se pueda considerar al migrante como lo vive el migrante.
también al propio mexicano le falta el trabajo que les vamos a poder ofrecer y cómo los vamos a poder integrar de manera adecuada. Perdónenme, ya no puedo hablar más, ya estoy muy mareada por el esfuerzo. Está bien, Noemí, no te preocupes. Damos pie a las retroalimentaciones y iniciamos con el maestro Antonio, por favor. Muchas gracias, Noemí. Sí, con mucho gusto, muchísimas gracias. Bueno, espero que, Noemí, te recuperes de salud y gracias por tu esfuerzo. Felicidades por tu trabajo, pero primero la salud. Bueno, respecto al resumen que nos compartieron, que nos enviaron nuestras colegas, bueno, nuevamente el uso de mayúsculas, minúsculas, aunque muchos de los párrafos que nosotros emitimos de manera propia son a partir de nuestras palabras, hay ciertas aseveraciones que cuando las usamos para construir, sobre todo el protocolo, requieren de la referencia de otros y otras que son los que lo han trabajado. Aquí hay un párrafo que me llamó mucho la atención y me gustó. Felicidades nuevamente por los 3 trabajos. Dice Noemí, sin embargo, estas acciones provocaron tensiones con Estados Unidos por afectar sus intereses y empresas que tenía en este país. Bueno, nuevamente, ¿cuáles y de acuerdo con quién? ¿Cuáles intereses y de acuerdo con quién? Ahora, eso es una de las primeras. Siguiente, y eso es algo que también es importante, ¿no? Cuidar ciertos detalles, como el hecho de que dice, por lo que al igual que Cuba se escribe con minúsculas, bueno, lo escribes con minúsculas, sugiero que pases la primera letra a mayúsculas. También, si se van a abreviar algunas palabras, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo pones al principio del trabajo, Estados Unidos, quizás valga la pena poner el nombre correcto, el nombre completo, ¿no? Nosotros siempre decimos México, pero el nombre correcto es Estados Unidos, ¿no? Mexicanos, en el caso de Estados Unidos, de América. Bueno, y utilizamos acrónimos. Por ejemplo, aquí está el EE.UU. Yo pongo aquí en el control de cambios, si se va a abreviar, hay que especificarlo en la palabra que antecede. Estados Unidos de América y entre paréntesis el acrónimo. Hay que cuidar el uso de, nuevamente repito, de los acrónimos, siglas en mayúsculas. Hace referencia a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, nos comentabas. Bueno, igual lo colocas el acrónimo en minúsculas. Ahora, más adelante, nos dices, según datos de la Secretaría de Inclusión, y nos da cifras. En 2021 atendieron a 130 venezolanos, cifra que aumentó a 1,691 en 2023. Otra vez es una sugerencia. Aunque sean resúmenes cortos, hay que colocar las fuentes de consulta. Recordemos que escribimos para otras y para otros, y las personas interesadas puede que quieran consultar esas fuentes. O ahora que nosotros hemos discutido tanto en el terreno de la ética, es importante que si nuestro trabajo va a pasar por un programa, llámese Turnitin, Identity, el que sea, pues para que no creen esta posible similitud de plagio, ¿no? No estoy diciendo que sea plagio, pero sí para definir cuáles son los datos, las fuentes, ¿ok? Bueno, más adelante, son detalles pequeños en este primer abordaje. Dice, hoy son vendedores, ayudantes, tablajeros, vendedores de ropa, coma, etcétera, ¿no? Para acotarlo, pero utilizar la palabra hoy, también en metodología de la investigación, se recomienda preferentemente no utilizar hoy, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan el corte de sus trabajos, va a diferir del momento en que lo comenzaron al momento del cierre. Si nosotros referimos la palabra hoy, por pequeño que parezca, es importante. El periodo del COVID nos ha dejado secuelas, pero si hiciéramos un estudio respecto a la gestión, ejemplo, del COVID, pues evidentemente tenemos que situar la temporalidad y quizás solamente sea cuando se declaró la emergencia sanitaria y cuando se levantó la misma. En ese periodo, decir hoy, si yo me atreviera a decirlo, cuando alguien me lea, pues aunque parezca por sentido común, es preferible no utilizarlo,
porque el hoy pues, se refiere al presente. Y los trabajos que hacemos, por eso decía de la conjugación tan importante de los verbos, la mayoría hay que especificarlos en pasado. Se utilizó la siguiente herramienta metodológica. De acuerdo a los datos observados, tal autor comentó, eso es importante. Bueno, también sugerencia. Me gustaban mucho los 3 trabajos, pero dado que estamos tratando de hacer el esfuerzo de contemplar ciertas nuevas inclusiones, sobre todo en una maestría como la nuestra, por ejemplo, aquí dice, niños venezolanos que acuden a las escuelas, no es que esté mal, se puede mejorar, una pequeña corrección de estilo. Niñas y niños o población infantil, se sugiere esa también recomendación. Ok, también comento, al inicio hay otro título, al inicio del resumen hay un título y más adelantito lo cambias, porque al principio nos das un título, acercamiento metodológico, etcétera. Y más adelante nos dice, el tema de este trabajo de investigación es la integración laboral. Ojo, una cosa es el tema, otro es el título. Un tema puede a su vez ser un título, pero un título no necesariamente va a ser un tema. Ahí hay como que cuidar nada más esa pequeña parte. Ahora, me llamó mucho la atención. Hay palabras claves, migrantes venezolanos, carrancenses, interculturalidad. La palabra carrancenses no está dentro del cuerpo del resumen. No aparece una sola vez. Hay que cuidarlo, sobre todo si son las palabras claves. Cuando uno da de alta los trabajos de investigación, sea un artículo de investigación o paper, como le llaman mucho ahora, un capítulo y un libro, y colocamos las palabras, es el referente con el cual se construye la red analítica conceptual en todas las revistas. Entonces, si colocamos la palabra carrancenses u otra, hay que colocarla dentro del trabajo. Muy bien, ahora, la parte de interculturalidad. Yo me parece también un trabajo estupendo, pero la veo un poco suelta. O sea, no, como que al final, aunque es un resumen, damos por hecho que quien nos lee sabe de lo que hablamos y eso hay que cuidarlo siempre. Los trabajos no son exactos, tampoco son acabados. Hacemos una apreciación de lo que algunos consideran realidad. Bueno, tengo 9 observaciones en tu caso. La primera es, se recomienda especificar, quizá porque ya no tuviste chance de presentarlo, pero al menos en el resumen, la primera es, se recomienda especificar si se trata de un trabajo cualitativo, cuantitativo o mixto, porque no nos lo dices. Ahorita te escuché y empiezo a notar la parte cualitativa, pero en el trabajo no aparece. 2, se sugiere especificar el objeto de estudio y el estudio del objeto. Nuevamente, la triangulación metodológica. O sea, hay que especificarlo. No quiere decir que no estén, hay que reforzarlo. 3, se recomienda especificar las fuentes de datos y consulta, que es la que comenté. 4, falta claridad en cuanto al planteamiento del problema. Nuevamente, ¿por qué es susceptible de ser investigado este tema? La pregunta general, el objetivo general y los específicos. Eso me faltó a mí ver ahí, no estaba. 5, no se detalla la justificación. 6, hay que esclarecer más el título del trabajo. 7, se recomienda una revisión de la sintaxis y corrección de estilo. 8, la temporalidad también es importante. Y 9, y definir si se hará uso de hipótesis o no. Son pequeños detalles quizás, pero son relevantes porque al final del día recordemos que los trabajos aspiran, independientemente de la postura, a un grado de cientificidad. Básicamente son todas mis observaciones, que te mejores de salud y pues nuevamente felicito a las 3 por sus trabajos y sus esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, maestro Antonio. Continuamos con la retroalimentación del doctor Brian, por favor. Muchas gracias, doctora. Noemí, también me uno a los deseos para que te mejores. Siempre es importante estar bien para poder avanzar adecuadamente. Mira, tu trabajo, el resumen es muy breve, pero nos deja ver tus intenciones de investigación, ¿no? Las dinámicas de integración laboral, ¿no? De las personas migrantes de origen venezolano en el tianguis del rastro viejo de la alcaldía Venustiano Carranza. Esta situación me parece muy interesante porque cuando se tiene tanta claridad respecto del caso donde vas a observar y la dinámica que has observado como
exfuncionaria en la Secretaría del Bienestar respecto de la participación de estos migrantes y del trabajo orientador del trabajo del Estado, ¿no? Me parece del Estado a través de la Secretaría de Bienestar local, ¿no? Me parece muy interesante para que desarrolles un estudio de políticas públicas una vez identificados los alcances, los beneficios y el diseño de la política pública, y más estando allá adentro o habiendo participado directamente, de la pertinencia para garantizar la integración laboral, ¿no? Y a partir de ahí hacer un reacondicionamiento en términos de interculturalidad como lo estás proponiendo, ¿no? Una vez identificados los factores sociales y económicos que tienen mayor presencia dentro de la implementación de la política pública y el diseño, ¿no? Hay algunos autores, autoras, no sé, por ejemplo, la doctora Alicia Sicardi, también en la UNAM, tiene varios trabajos relacionados con el mapeo de las barreras laborales en zonas marginadas y hace una vinculación directa con los estudios de desigualdad. Entonces, si bien tú no estás realizando un estudio sobre desigualdad social, sí lo estás haciendo directamente sobre integración laboral y o exclusión en función de la raza, ¿no? En este caso de que son de nacionalidad venezolana. Hay otros, ¿no? Más clásicos, pero estos, por los tiempos en los que desarrollaron sus investigaciones, no consideran las barreras estructurales de discriminación o de exclusión laboral, que sí son el objeto de tu investigación. Entonces, tú sabes, por ejemplo, Gary Becker, ¿no? Theodore Schultz, pero me parece que tú tienes ya mucha claridad respecto de la exclusión por parte de la política, en este caso insuficiente, el caso paradigmático del tianguis, ¿no? Del rastro, ¿no? Del rastro viejo, que me parece que ese sí tienes que hacer una descripción amplia del caso, ¿no? De la pertinencia de desde cuándo, cómo fue que se incrementó, cómo se convirtió en un espacio que propicia la integración de estas personas venezolanas, porque están ahí y no en otra parte, ¿no? De cómo el gobierno de la alcaldía también les ha dado contención, ¿no? Para su atención. Por ejemplo, la central de abastos tiene una oficina también de la Civiso que le da contención médica, psicológica y atención a personas migrantes, que pudiera reproducirse en términos de política pública en Venustiano Carranza. Entonces, me parece que ese objetivo que tienes claro te va a ayudar a seguir avanzando en términos de tu investigación. Noemí, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a cerrar. Agradecemos la presentación en este caso de las estudiantes, así como la participación de los comentaristas y asistentes a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos, tanto de universidades de educación superior nacionales como extranjeras. A nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado, les reitero nuestro agradecimiento y que pasen muy buenas noches.